La primera mañana como esposa, Camila descubrió que el amor de 2 años podía desaparecer en el tiempo que tarda una mano en golpear una mejilla. Nadie en aquella sala se movió para defenderla, y lo que ella hizo después, con la mesa del desayuno todavía servida, cambiaría para siempre el destino de esa familia. Camila Reyes conoció a Damián Ferreira en un hospital de Houston, donde ella trabajaba como enfermera del turno nocturno. Durante 2 años de noviazgo, Damián fue exactamente el hombre que ella había soñado. Recordaba que ella no soportaba el olor a menta, que se desvelaba después de turnos dobles, que necesitaba silencio absoluto para dormir de día. La esperaba afuera del hospital con café caliente y la radio apagada, sin falta, casi todas las noches. Por eso, cuando llegó el día de la boda, en un salón con vista al canal de Buffalo Bayou, Camila decidió ignorar la frialdad que sentía viniendo de la familia de Damián. Se dijo a sí misma que la rigidez de su suegra era solo una costumbre generacional, no una advertencia. La recepción fue impecable, con flores blancas y velas por todas partes. Pero en medio de tanta perfección, había una sola mirada que helaba el ambiente, la de Rosalinda, su suegra. Sentada muy derecha, con una sonrisa que jamás llegaba a los ojos, Rosalinda apenas la miraba a ella, solo vigilaba a su hijo. Cuando Camila le entregó el regalo tradicional de agradecimiento, la mujer lo tomó sin calidez, sin mirarla, y dijo con una voz que sonaba más a sentencia que a consejo, que en esa familia una nuera necesitaba, sobre todo, aprender a resistir. Algunos parientes rieron por lo bajo, como si aquello fuera ternura. Camila sonrió por compromiso, pero sintió que algo se le congelaba por dentro. No era el consejo de alguien que deseaba su bienestar. Era una advertencia de que las reglas de esa casa no estaban hechas para protegerla a ella. Durante toda la noche, cada vez que un invitado la felicitaba, Rosalinda agregaba el mismo comentario: que las mujeres modernas eran buenas para las carreras, sí, pero que cuidar un hogar era siempre lo verdaderamente importante. Repetido una y otra vez, el mensaje quedó claro para Camila. No la veían como una nueva integrante de la familia. La estaban empujando dentro de un molde, uno hecho de sumisión y silencio. Buscó los ojos de Damián varias veces, esperando que él notara el peso de esas palabras. Pero él solo le apretaba la mano por debajo de la mesa y le susurraba que no le diera importancia, que su madre era así con todo el mundo. Esa noche, mientras se cambiaba el vestido de novia, la puerta de la habitación se abrió sin aviso. Rosalinda entró con la postura de alguien acostumbrada a que nadie le diga que no. Le informó, sin preguntar, que al día siguiente, a las 6 de la mañana en punto, en la casa familiar del barrio de Bel Air, la nueva esposa debía preparar el desayuno para los mayores. Era, dijo, la tradición de la familia. Camila entendió entonces que nada de lo ocurrido ese día había sido casualidad. Todo era una preparación sistemática para encajarla en el papel que ya tenían diseñado para ella. No llevaba ni un día de casada y ya la estaban evaluando como si fuera personal doméstico en periodo de prueba. Aceptó sin mostrar expresión alguna. De regreso al nuevo departamento que compartirían en el barrio de Montrose, le preguntó a Damián si su madre hablaba así con todo el mundo. Él soltó una risa incómoda y dijo que su madre era directa, pero que en el fondo tenía buen corazón, que solo le daba mucho valor al orden familiar. Cuando Camila le preguntó si él estaba de acuerdo con ella, Damián guardó silencio antes de tomarle la mano y pedirle simplemente que le siguiera la corriente el primer día. Esa respuesta no la tranquilizó. Sonó más a advertencia que a consuelo. Puso la alarma a las 5 de la madrugada y durmió con el corazón inquieto. Cuando manejó hacia Bel Air, todavía de noche, las calles de Houston estaban vacías y en silencio. Llegó minutos antes de las 6 a una casa antigua de estilo colonial, con la pintura ya desgastada por los años. Tocó el timbre y la puerta se abrió casi al instante, como si alguien hubiera estado esperando detrás de ella todo ese tiempo. Damián le sonrió apenas, una sonrisa delgada,
y se hizo a un lado sin decir gran cosa. En la sala, Rosalinda ya estaba sentada, vestida y arreglada como si llevara horas despierta. La miró fijamente en cuanto entró y solo confirmó, sin ningún alivio en la voz, que había llegado. Le indicó dónde estaba el sartén, dónde estaban los huevos y el tocino, y le dijo que el resto debía resolverlo ella misma, porque una mujer que administra un hogar tiene que saber organizarse. Así, de la noche a la mañana, Camila había pasado de novia a mano de obra en una cocina ajena. Adentro, encontró espinaca a medio marchitar, tomates, huevo, tocino y algo de carne del día anterior. Sus años de trabajo en el hospital la habían entrenado para resolver bajo presión, así que en minutos ya tenía un plan: un pastel salado de espinaca y tomate, tocino bien dorado, papas al horno y fruta fresca cortada. Mientras cocinaba, algo se le hacía cada vez más evidente. Nadie le había preguntado si estaba cansada, si había comido algo, ni siquiera le habían ofrecido un vaso de agua. Lo único que importaba era si cumplía bien con su deber. A las 6:20 tenía todo servido en la mesa. No era un banquete, pero estaba caliente, limpio y suficiente. Por un instante pensó que quizás eso alcanzaría para demostrar respeto hacia esa familia. La esperanza le duró poco. Su suegro, Alberto, bajó primero, en camiseta vieja y pantuflas, sin siquiera mirarla, y se sentó directo a comer. Cuando Camila notó una silla vacía y preguntó por Valentina, la hermana menor, Rosalinda respondió, revolviendo su café, que Valentina todavía no se había levantado. Rosalinda tomó su lugar habitual en la mesa. Damián se sentó junto a Camila, actuando como si nada extraño estuviera pasando. Cuando ella comentó que le apartaría una porción a Valentina para que la calentara al despertar, pensando que era lo más práctico, la cuchara de Rosalinda se detuvo en seco. La miró directo a los ojos por primera vez, con una frialdad que pareció bajar la temperatura de todo el cuarto. Le dijo que en esa familia no se comía comida recalentada, que si un miembro todavía no bajaba, se le preparaba algo fresco cuando estuviera listo, no unas sobras guardadas a un lado. Le dijo que una mujer destinada a ser nuera en esa casa necesitaba aprender a poner a la familia por encima de su propia conveniencia. Camila intentó explicarse, pero Damián le tocó la rodilla por debajo de la mesa, una advertencia silenciosa para que no discutiera. En ese momento, comprendió que aquella mañana nunca había sido realmente sobre el desayuno. Lo que estaban evaluando no era su habilidad para cocinar, sino su nivel de obediencia. Cuando bajó Valentina, despeinada y con cara de recién levantada, reclamó de inmediato por su plato, con un tono que buscaba pelea desde el primer segundo. Cuando Camila le ofreció servirle algo fresco, Valentina soltó una risa seca y dijo que a ella le tocaban las sobras, la segunda tanda. Rosalinda suspiró, como si aquello confirmara sus peores sospechas, y repitió que una mujer que administra una casa necesita pensar en todos, no solo en sí misma. La frase cayó como una losa. Era una reducción calculada, de esposa a servidumbre. Valentina levantó un trozo de tocino, lo examinó con desprecio y preguntó si le estaban dando carne de la noche anterior. Camila explicó que había preparado lo disponible, que el pastel salado y las papas eran frescos, hechos desde cero. Valentina la cortó de inmediato, diciendo que aquello no era un comedor de beneficencia. Camila buscó los ojos de Damián, esperando que al menos él notara que aquello iba más allá de una simple discusión de desayuno. Pero él solo tomó agua, la miró una fracción de segundo y desvió la mirada. Ese silencio le dolió más que cualquier insulto de las dos mujeres juntas. Si su suegra y su cuñada la veían como una extraña, podía aceptarlo, pero el hombre que había prometido cuidarla, si elegía el silencio solo por comodidad propia, ya no podía estar segura de si su ternura durante 2 años había sido amor real o una máscara conveniente. Rosalinda retomó la palabra, diciendo que ese tipo de cosas ni siquiera deberían tener que enseñarse,
que si una mujer entraba como nuera con verdadera vocación de cuidar a la familia, lo sabría por instinto. Cuando Camila respondió que había intentado cuidar a todos lo mejor que pudo, Rosalinda contestó que su mejor esfuerzo no alcanzaba, que algunas mujeres eran excelentes trabajando afuera, pero no tenían idea de cómo cuidar los sentimientos ajenos dentro de una casa. La estaba degradando por completo, sin importar su educación ni su trayectoria. Alberto, cuando Camila buscó alguna reacción de su parte, solo se limpió la boca y murmuró que en asuntos de la casa las mujeres necesitaban prestar más atención al detalle. Ahí comprendió que aquella casa no tenía un solo villano, era un sistema completo. La recién llegada debía probarse, aguantar, dejarse disciplinar, nunca contradecir, y aceptar que su dignidad valía menos que la comodidad de todos los presentes. Valentina siguió, dirigiéndose a su madre mientras miraba a Camila de reojo, diciendo que las mujeres de ahora se visten bien y tienen buenos trabajos, pero que en la casa son prácticamente inútiles. Rosalinda asintió, comentando que eso se notaba en cómo las habían criado en su propia familia. Esa frase cortó como un cuchillo. Ya no solo la insultaban a ella, estaban atacando a sus padres. Camila levantó la vista y miró directamente a Rosalinda por primera vez, diciendo que quizás no conocía todas las tradiciones de esa casa, pero que no había llegado con malas intenciones. El silencio que siguió fue total. Rosalinda la acusó de estarle respondiendo. Damián reaccionó de inmediato, pidiéndole que parara, con la cara tensa. Camila esperó que dijera algo a su favor. Nunca llegó, solo la miró con ojos que exigían silencio. Rosalinda se recostó en su silla y con la voz aún más fría, dijo que cuando alguien nuevo entra a la casa de otra persona y los mayores le dan una advertencia, debe escuchar, no correr a justificar sus intenciones. Estaba torciendo la historia para hacerla parecer la causante de la incomodidad, cuando desde que había cruzado esa puerta, Camila solo había seguido órdenes. Valentina la miró de arriba a abajo, como quien disfruta un espectáculo, y comentó que Camila, acostumbrada a vivir en un departamento de lujo, seguramente no entendía lo que significaba cuidar de verdad a los demás. Alberto, tomando su café, murmuró que el cansancio era un problema menor, que si ya sabía que a los mayores no les gustaba algo, debía recordarlo para la próxima. Sonaba a mediación, pero en realidad confirmaba que la única que debía ajustarse era ella. Camila empezó a ver la maquinaria completa con total claridad. Rosalinda imponía la ley, Valentina instigaba. Alberto legitimaba con su pasividad, y Damián, que lo sabía todo, simplemente dejaba que ocurriera. Rosalinda volvió a hablar, esta vez sin rodeos. Dijo que esa casa no necesitaba una mujer con títulos elegantes, sino una que supiera agachar la cabeza sin que le explicaran cada paso. Preguntó que si ya fallaba en algo tan simple en su primera mañana, ¿en qué podrían confiar en el futuro? La ironía era que esa familia nunca le había ofrecido confianza real a cambio. Solo exigencias sin respeto. Camila volvió a mirar a Damián. Ya no esperaba un rescate, solo quería medir cuánto tiempo más se quedaría sentado sin decir nada. Su expresión seguía igual, molesto de que la situación se alargara, no de que estuvieran atacando a su esposa. Valentina tomó el plato de huevo, lo apartó con gesto de asco y dijo que ya estaba frío, que parecía comida vieja. Lo dijo a propósito. Hablaba de Camila, la mujer nueva, sin valor ni lugar en esa mesa. Cuando ella se ofreció a prepararle algo caliente de inmediato, Valentina respondió que si de verdad le importara, lo habría pensado desde el principio, y volteó hacia su hermano para preguntarle si estaba seguro de haber elegido a la persona correcta. Un brillo de satisfacción cruzó los ojos de Rosalinda. Alberto se mantuvo quieto, como quien observa un experimento cuyo resultado ya conoce de antemano. Damián soltó un suspiro largo y la miró con la paciencia agotada, preguntándole por qué tenía que convertir algo tan pequeño en un problema. 4 personas acorralándola antes de las 7 de la mañana, y él lo llamaba algo pequeño.
Camila respondió que había hecho todo lo posible y que si a eso le llamaba pequeño, no sabía qué consideraría grande. Rosalinda golpeó el tenedor contra la mesa, reprochándole el tono que usaba con su esposo. Camila insistió en que no buscaba faltarle el respeto a nadie, solo decir la verdad. Rosalinda soltó una risa fría, diciendo que una mujer que arruina el apetito de toda la familia en su primera mañana y aún cree estar diciendo la verdad, tenía un problema serio. Preguntó, con desprecio, si acaso creía que una mujer con verdadera inteligencia le causaría tanto estrés a su esposo. Camila entendió entonces el corazón de lo que exigían. Si se defendía, lastimaba a su esposo. Si se negaba a que la pisotearan, era mala esposa. Si mostraba dolor, era débil. Cierto tipo de control doméstico no solo oprime, entrena a la víctima para sentirse culpable de negarse a la opresión. Enderezó la espalda, sin agresividad, pero con algo frío como acero por dentro, y respondió que no creía que hablar con respeto debiera causarle estrés a nadie, y que si esa familia no podía con eso, el problema no era el desayuno. Fue entonces cuando Damián se levantó de golpe, empujando la silla con un chirrido. Sus ojos ya no eran los del hombre gentil que la esperaba afuera del hospital cada noche, sino los de alguien que sentía que lo desafiaban frente a su familia. Camila vio cómo apretaba la mandíbula, cómo cerraba el puño. Todos guardaron silencio, esperando lo mismo. Antes de que pudiera dar un paso atrás, la mano de Damián se estrelló contra su mejilla izquierda con toda su fuerza. El golpe retumbó en todo el cuarto. El sonido de una confianza rompiéndose, de un matrimonio terminando antes de haber empezado siquiera un día completo. El impacto la hizo chocar contra el mostrador. Un dolor ardiente le subió del pómulo hasta la sien. Un zumbido le llenó los oídos, y aún así no derramó una sola lágrima ni levantó la mano para defenderse. Damián le gritó que ni siquiera podía con una tarea sencilla y que aún así tenía el descaro de contradecir a su familia. Camila giró la cabeza despacio. Nadie en ese cuarto parecía sorprendido. Rosalinda tomó un sorbo de café sin remordimiento, confirmando en silencio que eso era exactamente lo que ocurría cuando una mujer olvidaba su lugar. Valentina se congeló un instante, pero rápido su expresión se convirtió en una mezcla de morbo y satisfacción. Alberto bajó la vista al piso, como si fingir no ver borrara su parte de responsabilidad. Esa es la realidad más cruda de la violencia doméstica. Casi nunca ocurre en el vacío. Sobrevive porque alguien actúa, otro lo permite, otro lo alienta, y el resto decide mirar hacia otro lado. Camila se llevó la mano a la mejilla temblando, mientras 2 años de recuerdos pasaban por su mente al mismo tiempo. Las sonrisas gentiles de Damián, las noches que la esperaba con café, los pequeños detalles que jamás olvidaba. Todas esas imágenes se despegaron de golpe, como pintura vieja, revelando la verdad debajo. El hombre frente a ella nunca había sido realmente quien creía. Su ternura era real, pero jamás lo suficientemente fuerte como para defenderla cuando llegaba el momento de elegir. Rosalinda le dijo, con voz todavía más fría, que a veces las mujeres tenían que aprender que en casa ajena había límites de lo que se podía decir, y que su arrogancia no funcionaría en todos lados. La frase casa ajena la atravesó como un puñal. Apenas el día anterior la llamaban nuera. Ahora, en cuanto se negó a agachar la cabeza, ya era una extraña. Camila se apartó del mostrador y se puso de pie, derecha. Aunque la mejilla le latía con fuerza, su espalda estaba más recta que nunca. El dolor físico no la debilitó, la endureció, como agua convirtiéndose en hielo de golpe. Dio un paso hacia la mesa, sintiendo cada mirada seguirla, sin que ninguna la hiciera dudar. Puso ambas manos bajo el borde de la madera fría y con toda su fuerza la volteó por completo. Platos, tazones y vasos volaron en todas direcciones y se estrellaron contra el piso. Nadie habló durante varios segundos, probablemente los primeros desde que ella había cruzado esa puerta en los que nadie podía controlarla.
Rosalinda se levantó de golpe gritando que qué le pasaba. Valentina se quedó con la boca abierta, toda su arrogancia evaporada. Alberto empujó su silla para alejarse de los vidrios rotos, y Damián se quedó congelado, mirando el desastre sin poder creerlo. Camila, parada entre los vidrios, sin retroceder ni un centímetro, dijo con voz firme que lo único que se había roto ahí no era el desayuno, sino la ilusión de que ella se quedaría callada dejando que la pisotearan. Cuando Rosalinda le exigió que saliera de su casa de inmediato, Camila le recordó, con calma helada, que el departamento donde vivía con Damián en Montrose había sido pagado en su totalidad por sus propios padres y que el contrato de renta estaba a su nombre. Si iban a hablar de casa ajena, la que debía cuidar sus palabras probablemente no era ella. Tomó su bolso, miró a Damián una última vez y le dijo que la había bofeteado una sola vez esa mañana, pero que le había dejado clarísimo lo que tendría que soportar el resto de su vida si se quedaba. Caminó hacia la puerta sin apurarse, con cada paso firme, y salió sin mirar atrás. En el auto, llamó a su padre. Bastaron 4 palabras. Me abofeteó, papá. Su padre no reaccionó con pánico, sino con una calma helada que reflejaba la gravedad del momento, indicándole que fuera directo a emergencias, que documentara todo, que le enviara su ubicación de inmediato. En el hospital, un médico confirmó el golpe, tomó fotografías desde varios ángulos y generó un reporte médico legal completo. Camila ya no quería disculpas ni promesas vacías. Quería una sola cosa: recuperar su vida. Esa misma tarde cambió el código de la puerta del departamento, retiró los fondos de la cuenta conjunta hacia una cuenta a su nombre, canceló las tarjetas suplementarias de Damián y llamó a una abogada especializada en violencia doméstica y divorcio, quien le advirtió que no cediera cuando él empezara a llamar y a rogar. Porque un hombre que se siente cómodo golpeando a su pareja el primer día, solo está probando hasta dónde puede llegar la próxima vez. Esa noche, mientras veía por la cámara cómo Damián marcaba en vano el código de la puerta y escuchaba los mensajes desesperados de Rosalinda pidiéndole que no exagerara las cosas, Camila entendió algo que le quedaría para siempre. Las personas que nos oprimen rara vez son tan fuertes como aparentan. Solo se sostienen sobre nuestra paciencia, nuestro silencio y nuestro miedo a irnos. En el momento en que recuperamos esas 3 cosas, dejan de tener suelo bajo los pies. Esa noche, sola por primera vez en un silencio que se sentía reconfortante, Camila se tocó el moretón en la mejilla. Ya no le dolía por vergüenza, sino que le recordaba que el mismo día en que la lastimaron, ella eligió terminar el ciclo con sus propias manos. Si tú hubieras estado en los zapatos de Camila esa mañana, ¿te habrías quedado callada o habrías hecho exactamente lo mismo que ella? Si esta historia te tocó el corazón, dale like. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú. Suscríbete al canal.